Dale. Grabando. Perfecto. Bueno, ¿qué tal, amigues? Buenas tardes en Argentina y medio que buenas noches, ¿no, Amador? Entiendo. Estamos todavía a media tarde. Media tarde. Sí, está hoy nublado, pero todavía a las 7 ahora solemos tener mucha luz todavía. La hora de la cerveza, entonces, más o menos. Algo así. Sí, bueno, algunos empiezan incluso antes. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, le damos la bienvenida al resto de los compañeros. Nos acompaña acá Amador Fernández Sabater. Para mí decir que es un placer enorme esta conversación, que de algún modo es una continuidad de lecturas, de escrituras, de intercambio por redes sociales con Amador y una prolongación de alguna manera de una conversación de hace unos meses en un bar de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, donde creo que conversamos algunas de las cosas que de alguna forma disparan esta conversación, titulada El colapso es físico, social y ecológico. De alguna forma es también una cita de uno de los últimos textos de Amador, titulado El comunismo de la atención. Presentar brevemente a Amador y a la editorial Coloquio de Perros, que de alguna forma ofrece la plataforma de este diálogo, brevemente. Y luego, si les parece, la dinámica de la conversación va a ser la siguiente. Amador tuvo el exabrupto, vamos a decir, el exceso de preparar una serie de apuntes para compartir con nosotros. Y luego de ello, abrir la conversación a preguntas, consultas, comentarios, o a pensar en voz alta, como se dice. Lo primero es decir que la conversación se realiza en el marco de la editorial argentina Coloquio de Perros, una editorial independiente que tiene menos de un año de existencia, si mal no recuerdo. Una editorial que se propone, entre otras cosas, trabajar en el cruce entre filosofía y salud mental, entre activismos y campo psicoanálisis, psicologías críticas, etc. Y como decimos siempre, Coloquio de Perros no es solo una editorial, sino una plataforma de, si quieren, investigación y militancia, o de investigación y activismo, un colectivo de intervención. Y nos interesa particularmente conversar por Amador por una serie de razones, entre ellas por la posibilidad de pensar el carácter político de aquello que podríamos llamar malestares o de aquello que podríamos llamar salud mental, ¿no? De alguna forma, una serie de textualidades de Amador, entre ellos su último libro, La fuerza de los débiles, la cuestión de la política del malestar aparece con una centralidad estratégica que permite conectar, si ustedes quieren, una serie de luchas, de investigaciones, de activismos, de campos de intervención, etc. Para los que no conocen, presentar brevemente a Amador. Te presento de esta forma, Amador, a ver qué te parece. Como él dice, filósofo pirata, un investigador, activista, editor español. Estás actualmente viviendo en Madrid, ¿no, Amador? ¿Cierto? Sí, estoy aquí en Madrid ahora mismo, sí. Así que recomiendo, en muchos sus últimos libros, fundamentalmente, quizás La fuerza de los débiles, donde hay un diálogo con la tradición política argentina, entre ellas León Rosichner, de manera más íntima, si ustedes quieren. ¿Y te parece, Amador, comenzar? Y Sí. sin más preámbulos, arrancamos la conversación. Súper. Bueno, vamos a ver si logro no extenderme mucho, pero bueno, también se trataba como de plantear alguna cosa para que luego pudiéramos tirar de los hilos y conversar. Yo le decía a Emiliano que en la preparación que la verdad es que es muy tentativo todo esto que yo voy a lanzar y bueno, es también como en confianza, ¿no? Como lanzar algo, no tanto como una tesis muy nítida que yo vaya a defender o así, sino más bien como algo que podría pensarse y que está en proceso de pensarse y que ojalá pues pensemos entre todos y todas, ¿no? Entonces, arriesgar también a plantear algo así como más tentativo, más inseguro, más incierto, a ver un poco si estimula y lo podemos elaborar entre los que estamos aquí, ¿no? Y la verdad es que todo empieza con una charla muy informal, como ha contado Emiliano, con él en Buenos Aires. Así que bueno, que estoy muy agradecido, Emiliano, por este espacio y también a Tomás, a Bruno, a los amigos de la editorial.
Y bueno, estábamos casi conociéndonos y por tanto compartiendo en primer lugar cómo, pues, qué lugares habitábamos, qué temas nos preocupaban. Entonces salía un poco la cuestión de esto que se llama salud mental hoy, ¿no? Y nuestros propios malestares. Salía también, pues, Emiliano tenía una implicación en cuestiones de vivienda, en luchas por la vivienda. Yo he tenido en los últimos meses una experiencia en la escuela. Luego estaba como una atención común a todo lo que son las movilizaciones ecologistas, a la dimensión ecológica, digamos, del colapso. Entonces, pues la conversación derivó muy informalmente hacia la pregunta de si estos tres temas, lo psíquico, lo social, lo ecológico, pueden de alguna manera pensarse en algún tipo de transversal, ¿no? Pensarse junto o a la vez, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos dándole un poco vueltas a esto. Amador, disculpa que te interrumpa por cuestiones técnicas. Muchos de los compañeros y las compañeras dicen que te escuchan un poco distorsionado. No sé si vos tenés la posibilidad de bajar un poco tu micrófono, creo que es eso lo que está distorsionando. Puede ser, vamos a ver si, porque ya me pasó. Yo creo que si bajás un poco el volumen del micrófono, va a estar perfecto. Lo he bajado ahora, ¿qué tal? A ver si alguien logra darnos un feedback de qué tal se escucha ahora, si mejor. Un poquito más, a ver. A ver. Será mejor, creo, ¿eh? Ahora lo he bajado aún más. Un poquitín más y estamos, ¿eh? A ver. Os escucho cada vez menos a vosotros, pero bueno. Pero ya mucho mejor ahí. Luego lo subo. ¿Ahora mejor? Sí, está mejor. Sí. Súper. No sé qué toqué el otro día en un Zoom y se ha quedado así. Bueno, ahí va, perfecto. Vale. Entonces, bueno, cuando nos preguntábamos, Emiliano y yo, en esta conversación de café, si se podía pensar todo esto junto, pues de repente, bueno, pues Emiliano recordó la referencia básica de Guattari de las tres ecologías, ¿no? Yo creo que fue un momento de alegría, pero también de decepción, porque creíamos que estábamos llegando a un terreno impensado, a un continente desconocido, y nos dimos cuenta de que Guattari ya lo había pensado hace 30 años. Entonces fue un momento de alegría, pero también de decepción. Pero bueno, la verdad es que el libro de Guattari tiene ya 20 y tantos años. Entonces sí que me parece que su propuesta de pensar tres ecologías, psíquica, social, medioambiental, a través de lo que él llama una ecosofía, una especie de sabiduría o de amor a la sabiduría, que permitiría orientarse en el cruce entre estos tres planos, estos tres ámbitos, pues al menos puede ser actualizada hoy, o podemos tener algo que decir como habitantes del presente, no tanto descubriendo nada, pero sí quizá pues haciendo una mínima actualización al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, lo que yo traigo pues es una línea posible para pensar, para retomar, para seguir un poco con el problema de esta ecosofía o de los enlaces entre las tres ecologías, ¿no? La transversal entre lo íntimo, lo social y lo terrestre, podríamos decir tal vez, ¿no? Y quizá hoy la política podríamos pensarla como precisamente la transversal práctica en estos tres planos, ¿no? Lo que construye, digamos, una línea que pasa por los tres planos y que opera algún tipo de acción, de transformación, de decisión, ¿no? Podríamos pensar, me parece también, que hoy hay tres ecologías y tres colapsos. Es decir, que estos tres ámbitos, el ámbito, digamos, de lo psíquico, el ámbito de lo social, el ámbito de lo planetario, de lo terrestre, de lo medioambiental, están en riesgo de colapso. Nos estamos quejando de su colapso, del colapso de recursos que son a la vez psíquicos, sociales y terrestres, digamos, ¿no? Entonces, tres ecologías y tres colapsos y un peligro que sería, digamos, la figura pues, del depredador, la figura del extractivismo, la figura del pillaje,
tanto del sistema en el que vivimos como de los individuos que cada uno de nosotros somos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esta pequeña conversación con Emiliano, también yo creo que se fueron sumando algunos elementos. En mi caso, por ejemplo, otro elemento que quería compartir es un cierto malestar con una dimensión del discurso ecologista actual, al menos con el que yo tengo más contacto en España, ¿no? Al que más leo y así en España. Y es un poco la idea, me parece ingenua, que se mantiene desde este discurso de que el cambio simplemente, digamos, lo van a imponer los límites físicos, biológicos, geofísicos del planeta. Hay unos límites y, por tanto, se va a forzar un cambio. Es necesario hacer un cambio. Y el discurso ecologista debe hacer pedagogía sobre la necesidad de ese cambio. Pero el cambio tiene que llegar, sí o sí, porque el planeta tiene unos límites y no hay más. No hay más, no se puede seguir explotando porque no hay más, ¿no? Entonces, me parece que esta es una confianza un tanto ingenua en una objetividad que nos va a salvar, ¿no? Recordaba antes Emiliano a León Rosicner cuando él tiene este texto famoso de la izquierda sin sujeto, ¿no? Es una especie de balance del fracaso de las revoluciones en el siglo XX que viene a decir, bueno, se confió mucho en que un cambio objetivo estructural de la economía, de la técnica, del Estado, podía producir, digamos, el cambio radical que necesitamos. Y se vio que no, que si no hay, digamos, un cambio antropológico, un cambio de lo humano mismo, pues los cambios objetivos, sin cambios subjetivos, quedan de alguna manera truncados, mutilados, limitados, ¿no? Entonces, de la misma manera podríamos pensar si hay hoy una ecología sin sujeto o un ecologismo sin sujeto, confiado en que hay una pura objetividad que, haciendo de límite a nuestro afán explotador, va a forzarnos a un cambio, ¿no? Y me parece que no es así, porque los límites se pueden elaborar de muchas maneras, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que en el futuro haya algún tipo de dictadura verde, digamos, que gestione de manera autoritaria una serie de límites y de procesos de escasez. O bien simplemente que no asumamos los límites, ¿no? Porque me parece que aquí el discurso psicoanalítico se hace muy importante en el sentido de que nos recuerda que el ser humano es quizá el único animal que se autodestruye, que puede perfectamente ser ciego a todos los límites y autodestruirse e incluso gozar en su autodestrucción. Es un animal loco, dice Castoriadis, ¿no? Que también era psicoanalista, un animal que de alguna manera se desvía de todo lo que son las finalidades biológicas, ¿no? Se desvía, es un animal que se tuerce, es un animal loco que se desvía de todas las finalidades, en primer lugar, la biológica. Entonces no tenemos que confiar en que una serie de límites objetivos nos van a llevar a un cambio civilizatorio, me parece, ¿no? Porque estamos tan locos que podemos preferir la destrucción del planeta, ¿no? En fin, el ser humano pues, ha inventado ya cosas como las bombas nucleares, capaces ya acumulamos tantas que podemos destruir el planeta 17.000 veces, en fin, no hay que confiar en esos límites ni tampoco, por tanto, en la pedagogía racional con respecto a esos límites, ni tampoco en la cuestión moral del deber ser, ¿no? Debemos de crecer. Yo creo que lo que se juega es una cuestión de deseo. Queremos de crecer, en todo caso, ¿no? No solamente debemos de crecer, sino queremos de crecer. Queremos tener otra relación con el medio, con los recursos, con el planeta. Y aquí, bueno, yo me he encontrado hace poquito una frase en Marcuse, en Herbert Marcuse, el filósofo del siglo XX, que ahora estoy leyendo con mucho agrado, y es que él dice, no deberíamos hacer ninguna diferencia entre naturaleza interior y naturaleza exterior, lo pone con comillas, ¿no? Es decir, el ecologismo debería ser una preocupación a un tiempo, digamos, de lo psíquico y de la relación con el planeta, con el mundo, con la Tierra, ¿no? Y yo añadiría, teniendo en cuenta que la relación entre lo interno, lo externo, lo psíquico, lo social, lo planetario, no es simple. No es simple.
me parece que estos planos son indisociables en el sentido de que van unos con otros, pero al mismo tiempo también son irreductibles. No se confunden, no se funden, no se fusionan, ¿no? Psicoanálisis y política podemos jugar a hacer un diálogo entre ellas, pero no son lo mismo, ¿no? El mundo no es simplemente una proyección de nuestros malestares internos y nuestros malestares internos no son simplemente un reflejo de las estructuras del mundo. Hay un diálogo complejísimo entre esto interno, entre comillas, y externo, ¿no? Y que debemos, en fin, que yo no sé pensar, pero me parece que, digamos, no hay solución. No podemos simplemente añadir Freud y Marx, ¿no? Pues no encajan del todo. Es un diálogo que está permanentemente haciéndose y rehaciéndose, ¿no? Bueno, entonces, a mí lo que se me ocurría también para continuar es un segundo punto, proponer una imagen posible del malestar de la época, que por supuesto pues, es reductora, es una tendencia, se puede matizar, etcétera, etcétera. Pero no, proponer una imagen posible del malestar de época, y a mí en ese sentido me interesa la imagen del desbordamiento. Hay un desbordamiento. Es el desbordamiento el que nos produce malestar. Hay un malestar en el desbordamiento, en el desbocamiento. En primer lugar, podríamos decir que hay un malestar íntimo, ¿no? Y, digamos, creo que se concreta muy bien en nuestra relación con el tiempo, en todas esas frases que decimos en cualquier conversación coloquial con los amigos de qué nos pasa con el tiempo, ¿no? No llego, no tengo tiempo, no me da la vida, no doy abasto, ¿no? En esta especie de carrera, de relación ansiosa con el tiempo, se expresa un desbordamiento. Estamos desbordados, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cuestiones que en la conversación podemos desgranar para tampoco hacerlo muy largo. Tiene que ver con esta idea de que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Hay mucha productividad, muchas cosas que tengo que hacer, y también de que vivimos en un mundo repleto de estímulos que colonizan nuestra atención, ¿no? Lo que Bifo ha llamado la infosfera, un montón de estímulos que nos incitan, nos seducen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el desbordamiento a nivel íntimo podría expresarse en esa relación de ansiedad con el tiempo y esa sensación permanente de estar a la carrera, detrás de un tiempo que se escapa y al que no llegamos, y con el malestar, digamos, precisamente de que nunca llegamos. Nunca estamos aquí ahora, nunca hacemos bien las cosas, estamos siempre en un futuro inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? El malestar social, el desbordamiento del malestar social, a mí me gusta, creo que se puede explicar, concentrar en una imagen, que es la lucha que hay en España y que creo que va a ser bastante transmisible por parte de los sanitarios de la atención primaria, de lo que se conoce como atención primaria, la atención más localizada, más cercana a la vida, etcétera, ¿no? Hay una lucha de los sanitarios que plantean no hay tiempo, no hay recursos, no hay contextos institucionales para una escucha de cada uno de los pacientes que nos llegan, ¿no? Estamos obligados a despacharlos con automatismos porque en este desbordamiento, en esta cantidad de gente a la que tenemos que ver por día, en esta precariedad de recursos, en este contexto institucional poco adecuado, digamos, no hay posibilidad de prestar atención. Tenemos que, más bien, despachar con automatismos, ¿no? Entonces, esta lucha por la atención me parece que expresa, que se organiza el malestar del desbordamiento en lo social. Pero también podemos pensar en la vivienda, podemos pensar en la escuela, podemos pensar en muchos ámbitos de lo social que también experimentan este desbordamiento, ¿no? Y luego el desbordamiento, digamos, planetario o terrestre, pues sería el traspasamiento de los límites del mundo, ¿no? El traspasamiento de todos los límites, este desbordamiento de todos los límites físicos, biológicos del planeta, ¿no? Hay en algún sitio que dice Marx que el capital razona como siguiendo una lógica extraterrestre, dice, ¿no?
como razona en términos de beneficio, de valor de cambio, de plusvalía, de abstracciones que en ningún caso tienen que ver, tienen en cuenta la materialidad del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, someten lo que hay a un estresamiento, a una explotación, a un forzamiento y a un desbordamiento hasta el colapso, ¿no? Hasta el colapso. Entonces tendríamos desbordamiento, el agotamiento y el colapso. Y yo creo que cada uno de esos tres podría asociarse con alguno de nuestros malestares más típicos, ¿no? El agobio o la ansiedad sería la sensación que tenemos de estar permanentemente desbordados a la carrera. No llego, estoy agobiado, estoy desbordado. El cansancio sería nuestro agotamiento. Estoy agotado. El cansancio, digamos, como también una enfermedad, una epidemia en España realmente. El cansancio, ¿no? Y por último, el colapso. Nuestro colapso sería la depresión, ¿no? El momento de desfondamiento. Bueno, no sé si me estoy pasando, porque todavía me queda un ratito y voy por... Sí, Emiliano, bueno. Sí, dale. Sí, venga, pues en este otro punto. En este juego de correspondencias, lo que me gustaría ahora es tentativamente, para conversar, pensar si este desbordamiento tiene una base psíquica, si hay un resorte psíquico en este desbordamiento. Es decir, que no es solo un malestar que recibimos desde fuera, como una especie de ducha, sino que también arraiga dentro de nosotros, como en una fuente o en una herida propia de cada uno, ¿no? Es decir, pensar si hay desbordamiento porque estamos todo el rato hambrientos, ¿no? Con un hambre que no se sacia nunca y que devora o consume el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Si no hay algo propio de cada uno que también produce este desbordamiento, ¿no? Un hambre insaciable. Entonces, ¿cómo pensar ese hambre, esa insaciabilidad, como base psíquica del desbordamiento? Que luego tendría también las bases sociales, estructurales, económicas, etcétera, pero pensar la base psíquica. Y aquí, bueno, a mí lo que me gustaría es hacer remitirme así muy rápido también, pero a una conexión que describe Freud entre superyo y pulsión de muerte. El superyo y la pulsión de muerte, ¿no? A ver, recordemos, el superyo, digamos, es lo que instala en nosotros el mismo proceso de socialización humana. El hecho de que adquirimos un lenguaje, nos hacemos con unas normas, instala dentro de nosotros, dice Freud, un vigilante, un juez interno, que nosotros muchas veces confundimos con la voz de la conciencia y que, sin embargo, pues es un policía muy severo, dice Freud, ¿no? Tiránico, despótico, ¿no? Es un imperativo, es un mandato que vamos a sentir como algo que sale de nosotros, pero que sale y que no sale de nosotros, que se ha instalado ahí en un mecanismo determinado, ¿no? Y cuya transgresión se paga con un gran sentimiento de culpa. Esta vigilancia interna por el superyo es la más eficaz que hay, porque cada vez que intentamos transgredir este mandato interno, se activa en nosotros la angustia, se activa en nosotros la culpa. No debería estar haciendo esto. Y lo que dice Freud es que este superyo se alimenta contra nosotros mismos de una energía que es nuestra también, que sería la energía de la pulsión de muerte, que es destructora, agresiva, sacrificial, una energía de destrucción vuelta contra nosotros mismos y en conexión con ese mandato del superyo. Bueno, voy muy rápido en cuestiones que son muy complejas y que yo mismo apenas entiendo, pero luego habrá tiempo, yo creo, para si eso, pues, pensarlas o desarrollarlas un poquito, ¿no? Yo creo que este hallazgo que hace Freud de una conexión entre el superyo y la pulsión de muerte, me parece que es lo que luego Lacan retoma con esta figura del goce.
es una idea muy inquietante, la idea de que el mandato superyoico se goza, ¿no? Y por tanto que no es tan fácil de cortar con él. Se goza quiere decir, no, el goce no tiene nada que ver ni con disfrute ni con placer, es casi lo contrario. Es una especie de adicción, ¿no? Una especie de adicción, una adicción a este mandato. Un enganche afectivo del tipo de la adicción, ¿no? Que es una energía al mismo tiempo vital y mortificante, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que el mandato actual, el mandato neoliberal, el mandato de rendimiento, digamos, la orden externa e interna de que todo el rato hay que maximizar, acumular, capitalizar, aprovechar cada situación, sacar partido, etcétera, podríamos decir se goza. Hay un enganche afectivo a ese mandato, ¿no? Nosotros mismos lo ponemos en marcha. Y al mismo tiempo nos da la vida el rendimiento, nos da la vida estar muy ocupados, nos da la vida estar muy conectados, nos da la vida estar muy productivos, y al mismo tiempo nos quita la vida, nos mata. Y deseamos solamente irnos a la playa 4 meses, ¿no? Entonces, este sería el hambre insaciable. Este sería el hambre insaciable. Porque el mandato, como todo mandato, nunca se puede satisfacer del todo. Siempre te está pidiendo más. Tú nunca llegas, ¿no? Nunca se puede colmar, nunca se rinde lo suficiente. Y este goce es una satisfacción en la insatisfacción, en la tensión, en el exceso, en el desborde. Gozamos el desborde mismo. Gozamos, vuelvo a decir, no en el sentido de que nos produzca placer, sino en esta especie de enganche afectivo del cual la adicción nos da como una imagen quizá más adecuada, más acertada, ¿no? Por tanto, no es fácil de cortar, como sabemos cada uno cuando estamos enganchados a algo, ¿no? Vale, pues 2 puntitos más y ya abro. ¿Cómo podemos cortar entonces este vínculo entre superyo y esta energía que es al mismo tiempo de vida y de muerte, ¿no? Esta pulsión destructiva. Y a mí ahora me gustaría traer otro concepto freudiano que me parece que puede ser interesante retomar y ampliar y resignificar y reinventarnos, que es el de sublimación, ¿no? A ver, lo explico. Freud dice que la instalación en nosotros del superyo, el proceso que se conoce como la castración, la represión, la misma entrada en la sociedad, produce síntomas, ¿no? Por ejemplo, las neurosis, los tics de cada cual, las fobias de cada cual, las histerias de cada cual, las obsesiones de cada cual, son las marcas que deja en nosotros el mismo proceso de acceso al principio de realidad y de adquisición del lenguaje, ¿no? En el hecho de que el cuerpo tiene que ser domado, tiene que ser domesticado, tiene que aprender cosas que no quiere aprender, que existe el tiempo, existen las normas, existen los demás, existen las contradicciones, la frustración, no queremos. Y en esa doma se producen esos síntomas, ¿no? El síntoma vivido por cada cual yo creo que es algo que nos aísla, que nos separa y que nos engancha al poder de turno. Es esta compulsión a la repetición que dice Freud también, ¿no? Cada uno está con su síntoma, cada uno está con su tic, cada uno está con su fobia, cada uno está con su miedo. Es muy difícil de compartir eso, es muy difícil que eso haga lazo, es muy difícil que eso haga común. Cada cual estamos con nuestra cosa, ¿no? Solamente hay que pensar los tics o los tocs, ya no me acuerdo cómo se llama, que cada uno tiene en su casa, ¿no? Cuando uno llena su casa de estas manías, lo difícil que es convivir con otro, ¿no? Que entre el otro. Son mis cosas, son mis tocs, mis síntomas, ¿no? Sin embargo, dice Freud que hay otra figura que es capaz, en lugar de padecer el síntoma, de elaborarlo como una materia de creación. Y este es el artista, ¿no? El artista, en lugar de padecer el síntoma, elabora el síntoma como una energía de creación, ¿no?
lo convierte en obra de arte, dice Freud. O viene a decir Freud, en mi lectura inventiva de todo esto, ¿no? Es decir, que podríamos decir que de alguna manera las obras de arte son lágrimas o heridas elaboradas y que se vuelven un objeto común y compartible. Ya no soy solo yo con mi TOC en casa, separado de los demás, porque soy tímido, porque tengo tal fobia, tengo tal miedo, tengo tal... Sino que de repente hay algo común, hay un lazo a través de la creación artística, ¿no? Podríamos decir, la neurosis aísla, la sublimación une, vincula, hace lazo, ¿no? Entonces, la idea sería si podemos pensar esta figura de la sublimación llevándonoslo a la política. No pensar que simplemente algunos artistas, algunos seres privilegiados haciendo obras de arte pueden sublimar, pueden hacer algo común, pueden hacer mundo común con sus heridas, sino que todos podemos y que la sublimación puede ser una obra de arte política, una obra política, ¿no? Y esto podría ser lo que llamamos la politización del malestar, o por lo menos una dimensión de la politización del malestar. Hacer algo común con lo que en principio nos está separando, porque tal está neurótico, tal tiene un TOC, tal es tímido, tal, ¿no? Lo que nos está separando, hacer algo común con ello, ¿no? Hacer algo común con lo que duele, con lo que nos hace sufrir, crear mundo común a partir de un trabajo creador con las heridas o con las lágrimas, reapropiarnos del síntoma, ya no solo padecerlo o gozarlo, ¿no? Y ya acabo. La energía de la sublimación, a mí me parece entender en Freud, es el eros, la otra pulsión, digamos, en este baile de Eros y Tánatos, ¿no? La pulsión amorosa. Entendido el eros más allá de lo sexual, ¿no? El vínculo amoroso, la energía amorosa, el impulso a proteger, a enriquecer, a embellecer la vida, a frenar la destrucción, ¿no? Hay una frase de Lacan que así, de estas frases suyas misteriosas, pero que la podemos interpretar en estos términos, que él dice, el amor condesciende el goce en deseo, ¿no? Podríamos pensar, el amor, el eros, transforma el goce en deseo, ¿no? No se trata de huir del goce, de negarlo, de reprimirlo moralmente, de señalarlo como, ¿no? Sino de transformarlo mediante un proceso alquímico, que es la sublimación, de elaboración en deseo propio, en deseo autónomo, ya no en el deseo del superyo. Entonces, en la sublimación, en la elaboración, a través de eros, no somos capaces de reapropiarnos del malestar y de convertirlo en algo compartible, ¿no? Dándole forma, una forma colectiva, que pueda llegar a otros, que pueda ser habitada por otros, que pueda ser retomada por otros, que pueda hablar a otros, ¿no? En la sublimación dejamos de satisfacernos en la insatisfacción. Nos reapropiamos de la energía y, por tanto, deja estar puesta al servicio del mandato de rendimiento, ¿no? Hacemos nosotros algo con ella en lugar de cederle nuestra energía a ese mandato que nos obliga, digamos, a ese rendimiento. Y me parece que, de alguna manera, sí, se calma el alma, el hambre insaciable, ese extractivista que todos llevamos dentro, ¿no? Ese extractivista que todos llevamos dentro, ese hambre insaciable, se calma si somos capaces de sublimar, de elaborar nuestras heridas a través del eros, ¿no? Se produce lo que Marcuse llama una pacificación de la existencia, ¿no? Dejamos de ser ese depredador que consume cuerpos, que consume relaciones, que consume experiencias, que consume objetos, que consume el mundo, y tenemos una relación con el mundo en términos de serenidad, de calma. Estamos en nuestro deseo, ¿no?
y me parece que así hay una posibilidad de detener el desbordamiento, de dejar de estar alimentando el desbordamiento, enganchados al desbordamiento, gozando ese desbordamiento, se detiene ese desbordamiento, ¿no? Bueno, hasta aquí algunas ideitas, así tentativas, inseguras, no sé si se entienden bien, pero tenemos ahora un buen rato para darle vueltas. Y me anoté como 4 páginas, Amador. ¿Tenés tiempo? Entonces, ¿qué opina el resto de mis compañeros? Retomo un par de cosas que planteaba Amador y luego podemos abrirle conversación al resto de los participantes. ¿Le parece, Bruno? ¿Sí? Perfecto, Emi, dale, arrancamos y después abrimos. Planteaste una gran cantidad de cosas, Amador, y quiero ir por algunas, ¿no? Algunas que planteabas hoy y que también están en algunas textualidades tuyas para ver cómo las estás pensando ahora y cómo las podemos pensar juntos. Me interesa particularmente esta. Comenzás retomando una conversación entre nosotros, etcétera, y el diagnóstico de Guattari y la elaboración de Guattari en torno a las 3 ecologías, ¿no? Y asociás esas 3 ecologías a 3 formas del colapso, si me permitís llamarlo así, ¿no? Colapso psíquico, social, urbano y ecológico. La pregunta ahí que me surge como problema es la palabra colapso, ¿no? La palabra colapso. Si hoy el diagnóstico de colapso, que quizás no sea lo mismo que el diagnóstico de catástrofe, pero me quiero quedar con la palabra colapso, si el colapsismo hoy no funciona algo así como una operación de gobierno, una operación de control y vigilancia de la imaginación, ¿no? El anuncio del fin, el anuncio de la catástrofe por venir o ya en curso, como un lugar que menos que catalizar o producir movilización, producir acción, no tiene más bien a paralizar, ¿no? Si no hay algo en el colapso, una estrategia muy particular de saqueo del estado de ánimo, o si ustedes quieren, de pacificación de la imaginación o de paralizamiento de la imaginación radical, emancipatoria, y no tanto un movilizador, ¿no? Si el colapsismo hoy de alguna forma no funciona como una operación de gobierno y como una operación de desobediencia. ¿Se entiende, no? La pregunta. Esa primera cuestión me interesa, ¿no? El colapsismo como operación de gobierno y no como de resistencia. Y la asocio a una segunda cuestión que me interesa particularmente, que es cuando decís bien la idea de un ecologismo sin sujeto, ¿no? Me interesa esta idea. Un ecologismo que de alguna forma, pero podríamos decir, no solo el ecologismo, sino un gran amplio arco de izquierdas, progresismos, etcétera, que se apela a la moral, a la propaganda, a la pedagogía o incluso a la denuncia como estrategia de crítica, ¿no? Como si tuviéramos que comprender algo racionalmente, como si alcanzara con dar y recibir argumentos en torno a las miserias del capitalismo y a las virtudes, llamémosle, de socialismo, comunismo, etcétera, ¿no? Como si la lucha política fue una lucha por la conciencia, una lucha por la pedagogía de masas, una lucha por la explicación racional. Parece que una de las dificultades es una comprensión del sujeto como si fuera un sujeto de interés, un sujeto de voluntad. Y ahí vos haces un pliegue en torno a el problema de quizás se trate menos de pedagogía, de moral, de denuncia, que una cuestión de deseo, ¿no? Una cuestión de deseo. Y me interesa ahí una segunda, entonces, pregunta, que tiene que ver con, creo que lo estuviste leyendo en estos meses y que aquí en Argentina lo hemos leído también, el último libro de Bifo que se llama El tercer inconsciente, ¿no? El tercer inconsciente. Donde Bifo manifiesta que de alguna forma la política centrada en voluntades, en conciencia, en interés, en racionalidad, tiene muy poco para dar para interrumpir los automatismos financieros, lingüísticos, etcétera, que de alguna forma gobiernan nuestras formas de vida. Entonces ahí Bifo plantea el problema de una política, si vos querés, del inconsciente, una política del deseo, ¿no? Y en esa política del inconsciente del deseo, Bifo traza 3 inconscientes, ¿no? Un inconsciente que sería el inconsciente freudiano, un inconsciente que sería el guattariano, si vos querés, ya no el de la represión, sino el de la presión deseante. Y Bifo manifiesta que viviríamos algo así como una tercera etapa del inconsciente, ¿no?
Si me seguís, ahí la cuestión que me gustaría preguntarte, ya no tanto referida al colapso como forma de gobierno, sino en torno a lo que podríamos llamar, ¿cuál es, o sea, qué estás divisando vos como políticas del malestar hoy que correspondan a esa tercera etapa del inconsciente diagnosticada por Bifo? ¿Se entiende? De alguna forma, el malestar freudiano se politizaba, si vos querés, en la fábrica bajo la forma de sabotaje obrero, de huelga y sabotaje. El malestar de los 60 y 70, correspondiente a ese segundo inconsciente según Bifo, en calles, plazas, bajo la forma de fuga, deserción, etc. ¿Cuáles eran las estrategias que estamos divisando y los espacios incluso de conflictividad de ese tercer inconsciente y por lo tanto de esa tercera etapa de malestares de época? ¿Se entiende la pregunta, no, Amador? Sí. De algún modo, esas dos cuestiones se me planteaban, ¿no? Colapsismo y nuevas políticas del malestar en una etapa de, tirando de Bifo, tercer inconsciente, siempre y cuando comprendamos que con la conciencia política no alcanza, ¿no? Porque rápidamente la conciencia política es una forma de la política sin sujeto. Estas dos cuestiones, como para tirar. Bueno, ¿respondo entonces algo, Emiliano? Sí, dale, dale. ¿Te parece? Sí. Así breve. O sea, la verdad... O sea, el colapsismo, digamos, como por lo menos en alguna de sus dimensiones, me parece que igual todavía está poniendo confianza en esta idea del límite objetivo, ¿no? El colapso nos va a salvar o va a obligar a una toma de conciencia, a un cambio, como todavía en esa confianza, digamos, tan occidental en el fin, ¿no? El fin va a ser un principio. El fin va a ser un principio, ¿no? Y no sé, yo la verdad es, más allá del debate, si realmente es así, si no es así, si los diagnósticos, prefiero pensar en términos de renovación de las energías, ¿no? El colapso, el agotamiento, el colapso sería la palabra que usamos para pensar en qué está pasando con los recursos del mundo, ¿no? Y el agotamiento que está pasando con nuestros recursos psíquicos también, ¿no? Entonces yo en los dos casos prefiero pensar en términos de cómo renovar las energías. Prefiero hacerme esa pregunta, ¿cómo renovamos las energías? Me parece que hay en el mundo y en nosotros mismos energías que pueden regenerar, que pueden renovar, que pueden recrear. Y prefiero un poco desplazar la mirada hacia esta pregunta sobre cómo renovamos las energías de cada uno, del mundo, del vínculo, más que esta confianza, digamos, en el fin a partir del cual habrá un nuevo comienzo, ¿no? Y claro, es un poco lo que estamos hablando. Cuando hablo con los amigos ecologistas, que por supuesto tienen una cantidad de saberes, de experiencia, de reflexión que yo no tengo sobre, digamos, la materialidad del mundo, su constitución en energías, etcétera, pero, digamos, yo también planteo desde mi lado, desde lo que yo más o menos pues estoy preocupado, estudio, ¿cómo creéis que la gente va a cambiar? ¿Simplemente porque deba hacerlo? ¿Simplemente porque se la convenza mediante argumentos? ¿Simplemente porque tenga interés en hacerlo a través de una racionalidad? Y si la respuesta va más allá, dice, bueno, no, debe ser un cambio de deseo, por ejemplo, el deseo de decrecer. Bueno, ¿qué es eso del deseo? No es tan simple. ¿Qué es el deseo? Decimos cosas, utilizamos palabras que muchas veces no entendemos cuando las decimos. Parece que son obvias, pero ¿qué es el deseo? ¿No? ¿Qué diferencia hacemos entre ese deseo y goce, como lo hemos estado hablando, entre esas pulsiones de Eros y Tánatos? Es bien compleja esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, por aquí sería hacer esta distinción también, ¿no? Como no somos sujetos que simplemente escuchen argumentos, al igual que a una persona muy, muy tímida
No basta con decirle, no, acércate a ese chico, acércate a esa chica y dile que te gusta, ya verás cómo todo sale bien. Es igual, provocamos un colapso en el sujeto, ¿no? Porque los síntomas no escuchan argumentos. No, claro, sí, es verdad, me convenzo y voy. No, al revés, puedes estar provocando algo todavía a peor, ¿no? Pues también nosotros tenemos que pensar el cambio social así. No se trata simplemente de decir, bueno, esto ya verás cómo va a ir mejor, ¿no? No, porque no. Somos animales que no escuchamos argumentos con tanta facilidad. En todo caso, si el argumento tiene que ver con un afecto, si el argumento se emite desde un cuerpo que me afecta, si el argumento, digamos, penetra en mí con amor, ¿no? Entonces sí que me puede cambiar. Pero así sin más, me parece que está bien demostrado que no funcionamos así, ¿no? Hay algo así como un inconsciente que no escucha argumentos, ¿no? Entonces, bueno, pensar esta cuestión del deseo. ¿Qué es el deseo? ¿Qué diferencia hay entre el goce y el deseo? El deseo es lo que nosotros queremos, lo que quién quiere en nosotros. Cómo transformar lo que otro quiere en nosotros, lo que otro nos ha mandado querer, este mandato de rendimiento, en un deseo propio más autónomo. Un deseo, digamos, no en la insatisfacción, porque nunca llego, nunca alcanzo, sino un deseo que pueda pasar por cierta plenitud, de que estoy viviendo sin que nada me falte, en el sentido de que no aspiro a ninguna imposibilidad, no aspiro a algo que está estructuralmente más allá de mi alcance, sino que me muevo en este deseo que tiene altos, bajos, mareas altas, mareas bajas, ¿no? Y por último, bueno, a mí me interesa muchísimo el trabajo de Bifo y de alguna manera también casi, a veces pues son mis propias lentes también, ¿no? Él ya sabéis que tiene esta idea, que a mí me parece muy potente. Él dice que hoy hay una epidemia de depresión, de bajón, de apagón, de caída del deseo, que se visibiliza, estalla, se intensifica con la pandemia, a través de la cual, pues, bueno, la gente no quiere salir de casa, la gente deja de consumir, deja de trabajar, hay una fobia al contacto, un miedo al encuentro, un encerrarse en la propia casa, en uno mismo, en el propio cuarto, los hikikomori japoneses, ¿no? Hay una epidemia de depresión. Y entonces Bifo se pregunta si realmente es así, si realmente hay un diagnóstico médico clínico de depresión que funciona para explicar todos estos casos. Y él dice, a mí me parece que no. A mí me parece que se está diagnosticando médicamente un fenómeno, un comportamiento existencial que podemos interpretar más bien como deserción. Lo que la gente está es desertando de todo aquello que nos produce ansiedad. Todo aquello que precisamente nos produce la ansiedad, este hambre insaciable, esta ansiedad, ¿no? Este hambre de algo que nunca voy a poder, tener, colmar, etcétera, ¿no? Entonces, una huida del consumo, una huida del trabajo, una huida de los medios de comunicación, una huida de la política, de todo aquello que los mecanismos ansiógenos, dice él, ¿no? Entonces, él propone esta reinterpretación. Mirar distinto. Interpretar es mirar distinto. Interpretar, digamos, como deserción, como un fenómeno de sustracción, de abandono, de fuga, lo que clínicamente se diagnostica como depresión. Él dice, no es depresión. Lo que está viendo es una sustracción. Una sustracción de todos los dispositivos a través de los cuales se activa el mandato de rendimiento, ¿no? Entonces, yo veo eso también. Eso sería una discusión interesante, digamos, para tener aquí. Si el diagnóstico de Bifo resuena en un lugar como Argentina, o simplemente, digamos, es un fenómeno mucho más asociable a lo que podemos llamar el norte global, ¿no? O si, en tanto que pues Argentina también tiene su parte de norte global, pues también se puede pensar que algo así pasa allí.
En todo caso, sí que me parece que esto pasa desde luego lo veo a mi alrededor, en la gente que se va de las ciudades, en la gente que busca formas de escape del consumo, en la gente que está en apuestas por el decrecimiento, por nuevas formas de comunidad, en la abstención masiva. Las elecciones de ayer tuvieron un 50% de abstención, 1 de cada 2. En la apatía con respecto a los medios de comunicación, incluso cuando los medios de comunicación nos dan noticias tan graves como que hay una guerra muy cercana, no se quiere saber nada, se da la espalda. La desafección política, en lo que se llama la gran dimisión, toda la gente que después de la pandemia decidió no volver al trabajo, ¿no? Creo que de alguna manera Bifo acierta en que hay un fondo de época que es esta deserción. Una deserción que no augura nada nuevo, no augura necesariamente nada bueno, no es la revolución, es simplemente un sustraerse. Y que a partir de verlo diferente, quizá podemos hacer algo con ello, también en nosotros mismos, ¿no? Bueno, algunas cositas así para seguir conversando. Me adelantabas justo estaba pensando en eso. Me quedaba pensando en la deserción, tal como la planteaba, retomando algunas cuestiones de Bifo, como dar la espalda, ¿no? Dar la espalda a medios de comunicación, dar la espalda a política convencional electoral y dar la espalda, si vos querés, al consumo, al mercado, ¿no? Me quedo con 2 o 3 cuestiones. La primera, una deserción que no tiene el tinte a priori emancipatorio, vamos a decirlo así, de las deserciones de los 60 y 70, de las deserciones contraculturales, ¿no? Como que no se expresa claramente por otro mundo posible, en términos de revuelta, en términos emancipatorios en sentido clásico, ¿no? Una deserción distinta. Entonces ahí me quedo con una pregunta que es, vos mencionabas la palabra desafección, ¿no? Desafección, deserción, etc. Si ante esta desafección generalizada, no sabía el dato del 50% de abstención ayer en Madrid, me interesa si son lo que llamamos nuevas derechas, los nuevos fascismos, o como querramos llamarlos, aquellos que plantean un tipo de politización del malestar, un tipo de politización del agobio, del hartazgo, del desbordamiento, etc., que se la ve de otra forma con la deserción, con la desafección que en las izquierdas, ¿no? Como si las izquierdas no pudieran o no pudiéramos, para decirlo de alguna forma, las contraculturas, darle una canalización igualitaria, emancipatoria. Se cayó Emiliano, ¿no? Se cayó Emiliano. Se nos cayó Emiliano de la red. ¿Estás ahí, Emi? ¿Nos escuchás? Pero está ahí, pero no está ahí, ¿no? Es una cosa extraña. No, se le ha ido el wifi. Si les parece, hasta que vuelva Emi y en todo caso quiera retomar ahí sus inquietudes, aprovechamos el coloquio. No sé si alguno de ustedes tiene ganas de hacer un comentario, hacer una pregunta a Amador. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Qué tal? Hola, Amador. Bueno, con respecto a los comentarios que hacía Emiliano, pensando en, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Estaba pensando en que Amador no propone como una idea simplista, no caer en el simplismo de que solo el amor y el arte nos salvará, la empatía y el arte, sino que el proceso, la experiencia artística permite como otra experiencia que refleja nuestra naturaleza corporal, ¿no? No solamente se moviliza nuestra capacidad de raciocinio con estas heridas, sino que nos puede habilitar la experiencia artística a utilizar esa instrumentalización capitalista y desarmar su funcionamiento. Y en ese acto mismo se establece una política, una ética que puede conducir a otra cosa. Si bien la desafección política puede estar completamente manipulada, utilizada como dispositivo de la derecha,
sí existe un canal de búsqueda de esa calma psíquica para construir nuevos lazos sociales, para vincularnos con las necesidades de los demás y comprender las necesidades propias. Pensé en eso, como la búsqueda de la palabra artística ya no busca explicar, pensando en este problema de la política como estadía solamente disputa discursiva. Bueno, la pintura no busca representar, por ende se cancela la reproducción, la danza no busca asombrar, hay algo del espectáculo que se cancela, y bueno, yo creo que son posibilidades, nada más que eso. Entonces, tampoco creéis que yo tengo nada que decir sobre cada intervencioncita, sino si hay más, yo puedo intentar luego pensar algún hilo, alguna cosa, pero... Sí, adelante, sí, está el micrófono abierto, para todos aquellos que quieran preguntar, hacer comentarios. Me parece que un poco la idea de lo artístico simplemente la tomábamos en el sentido, digamos, que en el que Freud la agarra él mismo, de saber hacer con los síntomas. No digamos, el artista para Freud es quien sabe hacer con las heridas. En lugar de simplemente padecerlas, o en lugar de gozar el síntoma, en este sentido, digamos, de quedar sometido al mandato de rendimiento en esta conexión diabólica entre el superyo y la pulsión de muerte a través del goce, ¿no? Es alguien que sabe hacer con la herida y sabe hacer algo común. La sublimación es lo que, frente al aislamiento, a la separación, a la repetición del síntoma, hace algo común con él, la obra de arte, ¿no? Que otros la pueden ver, a otros puede afectar, a otros pueden llevar a crear, ¿no? Entonces, pensar, no tanto también lo artístico, pero pensar si otras sublimaciones amorosas se pueden dar en cualquier actividad casi, y también en la política, ¿no? Esta era un poco la idea, ¿no? Tomar lo artístico más simplemente como un saber hacer con la herida y llevárnoslo a otros campos también. ¿En qué otros campos se podrían producir estas elaboraciones colectivas del malestar, ¿no? Que produjeran un mundo común, donde otros puedan entrar, puedan ser interpelados, ser afectados, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, dale. ¿Qué tal? Bueno, llegué tarde a la reunión, así que, pero bueno, quería preguntar ahí, porque me resuena algo que te he leído respecto a la atención, ¿no? Y en esto de la... Hola. Hola, hola. Sí, Roberto, yo te escucho muy bien. Bueno, Bien. venga, vamos, 1, 2, 3. Bueno. Ya está, yo creo que ya está. Perfecto. Entonces, preguntaba esto porque estamos colonizados, digamos, en nuestros perceptos, en nuestra atención, en nuestro estar en común. Esos espacios en común también están cuadriculados, ¿no? De alguna forma. Entonces, la pregunta es, y esto que en algún momento tú escribiste sobre la atención, que también me interesa, ¿no? Porque tiene que ver con el deseo, tiene que ver, ¿no? Entonces, la percepción y la atención como en este estar en el mundo, estar junto con otros, pero una atención que de pronto está llena de binarios, está llena de representaciones, ¿no? Como también que el acto artístico en última instancia abre como una especie de acontecimiento creativo, abre esa percepción y esa atención. Entonces digo,
si hay ahí, se puede hacer una vuelta, ¿no? Simplemente eso. Gracias. Claro, yo en ese texto intentaba, digamos, como hacer casi una contraposición entre el desbordamiento y la atención, ¿no? Una relación de desbordamiento, una relación desbordada con el mundo, sería lo contrario de una relación atenta, digamos, ¿no? De atenta en el sentido de lo que tú dices, ¿no? La capacidad de habitar el presente, de estar ahí con lo que pasa, de estar a la espera, de estar a la escucha, en una recepción y no en una devoración del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues se puede retomar un poco las reflexiones de alguien como Simone Weil, que ha trabajado mucho toda esta cuestión de la atención, ¿no? Y que ella define la atención no como un ejercicio de concentración, de centrarse, de hacer foco, sino más bien como una capacidad de espera, ¿no? Una capacidad de espera de lo que no sabemos que va a llegar, una capacidad de espera de lo imprevisto, ¿no? De apertura, quizás también. Sí, ella habla de apertura, habla de disponibilidad, ¿no? Entonces, frente a este desbordamiento, este estar en la carrera, digamos, activar automatismos porque no hay tiempo para la escucha, ¿no? Esta atención, digamos, sería precisamente una transversal también a las luchas y las movilizaciones de hoy, ¿no? La atención de los sanitarios de la que hablábamos al principio, ¿no? Es una atención precisamente para poder ejercer la escucha, ¿no? Una escucha que es a cada una de las personas que se presentan. La atención tiene, dice Simone Weil, una capacidad singularizante, ¿no? Allí donde ponemos atención, singularizamos eso, esa persona, ese objeto. Le prestamos una atención y, por tanto, ya no es un estereotipo, ya no es uno entre tantos iguales, ¿no? Es singularizante. Entonces, me parece que eso es lo que están reivindicando los sanitarios, las sanitarias, poder escuchar a cada uno, ¿no? En ese sentido, la atención es una reivindicación colectiva y política. Requiere recursos, requiere tiempos, requiere contextos institucionales adecuados, ¿no? No es simplemente que un profesor o un médico, una médica, digamos, se esfuerce en hacer bien su trabajo, ¿no? Se requiere también entornos de atención, condiciones de atención, ¿no? Y por tanto hay un desafío colectivo, político, en la construcción de estas condiciones de atención, ¿no? Entonces, la idea era un poco esta, ¿no? La idea era hacer este contraste entre el desbordamiento y la atención. El desbordamiento como una transversal que vincula lo que de alguna manera los poderes hacen con el mundo, en términos de estresamiento, de forzamiento, de explotación, ¿no? Y sin embargo pensar que la reivindicación de la atención y el ejercicio de la atención pueden ser también claves de diálogo, de articulación, de lo común entre la gente que se mueve, entre las prácticas alternativas, entre la gente que lucha, ¿no? No sé si, Roberto, si vas un poco por ahí. Sí, totalmente, sí. Entonces, faltaría ahora que eso ya tendría que pensarlo, no sé cómo iría, qué relación habría entre esta cuestión de la sublimación, del eros y de la atención, ¿no? Desde luego, Simone Weil dice muy claramente, la atención no tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el deseo, ¿no? En esta cuestión un poco que decía antes Emiliano, no es una cuestión que se fuerce, que se obligue, ¿no? Tiene que ver con el deseo. Donde hay deseo, hay atención. Ponemos atención a aquello que deseamos. Si se activa el deseo, se activa la atención, ¿no? Entonces, en un aula o en una relación cualquiera o en donde no nos quejamos de que no hay atención,
podemos desplazar la mirada y pensar que en realidad lo que no hay es deseo. ¿Qué está pasando con el deseo ahí? Sí, tenemos en cuenta que, como dice Simone Weil, siempre que hay deseo, hay atención. Ponemos atención a lo que deseamos, ¿no? Y tomando el deseo como parece demasiado, como una base demasiado objetiva como para llevarnos a buen puerto. Lo que me parece que también el inconsciente capitalístico, ¿no? Por ejemplo, del Rolnik, plantea que el deseo, bueno, tiene sus vericuetos y no llega a generar probablemente atención, o quizás el deseo sea de desatender, ¿no? Y no para abrir una atención, ¿no? Eh, Pensaba esto, ¿no? La relación entre deseo, sublimación. La sublimación puede abrir quizás una atención diferente en ese acto. ¿Cuál es el estado de la atención? Es complejo, ¿no? Porque, bueno, es difícil ese punto, ¿no? Emiliano, ¿recuperaste la presencia? Sí, creo que si me escuchás ahí, ¿me escuchan? Sí. Paradójicamente se cortó la luz en mi casa, ¿no? Un corte. Antes que se corte, yo lo que quería plantearte con una imagen bien concreta, Amador, es cómo estás pensando vos lo que podríamos llamar la captura por derecha del malestar, ¿no? Daría la impresión de que hay una serie de nuevas derechas, nuevos fascismos, etcétera, que son aquellos que vienen a proponer una política que yo anteriormente llamaba reactiva, desigualitaria, en el sentido que viene a reasegurar mecanismos de desigualdad y opresión y no a subvertirlos, pero que proponen imágenes como rebeldía de derechas, etc. ¿Cómo estabas pensando vos? Ya no la politización izquierdista, vamos a llamarlo de esa forma, emancipatoria del malestar, sino la politización derechista de ese malestar. Aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos el fenómeno de Javier Milei, pero entiendo Vox en España, anteriormente Trump y Bolsonaro, etcétera, ¿no? Como si el malestar fuera un escenario donde hoy se está dirimiendo una cierta política y donde parecería que son las derechas aquellos que están desarrollando una serie de politizaciones que no llegamos a comprender del todo. Y no llegamos a comprender ni a ofrecer una especie de contrapoder emocional ante ese malestar, ¿no? Que no es sino el malestar propio también, ¿no? ¿Cómo estabas pensando vos esa relación entonces entre derechas y políticas del malestar? Bueno, bueno, os cuento también algo, no por escudarme, pero os cuento algo también que dice Bifo que me parece interesante porque estuvimos charlando el otro día y dijo algo que me pareció que estaba potente. Decía que de alguna manera el aceptar que hay una crisis de las energías, digamos, que no podemos más, es algo que el imaginario occidental no se permite generar, ¿no? Es decir, entrar en un proceso de deserción, asumir la pérdida, hacer de nuestra herida el principio de un cambio, asumir pues una cierta vulnerabilidad, es algo que el imaginario occidental en general no se permite, y la reacción frente a este agotamiento es una reacción anfetamínica, dice él, ¿no? Y la derecha es una reacción anfetamínica frente a este momento de impotencia, este momento de agotamiento. Y esto lo encuentra, por ejemplo, pues lo encuentra en la guerra, lo encuentra en las reacciones, digamos,
nerviosas de esta derecha, ¿no? Javier Milei, yo tampoco le conozco tanto, pero cada vez que le veo, pues es como un prodigio de nervios, de movimiento, de energía, ¿no? Es precisamente no asumir que pueda haber una crisis de esa energía, sino reaccionar como con una especie de dosis de anfetamina, ¿no? Que vuelva a relanzar el movimiento. Me parece interesante, como si la derecha fuera una negación del síntoma, ¿no? Digamos que puede haber, me parece, una transformación si de alguna manera asumimos el quiebre, asumimos el síntoma, asumimos lo que duele, lo que ya no funciona, lo que ya no encaja, ¿no? A nivel individual, ese es el dolor que nos hace buscar ayuda, por ejemplo, en un psicoanalista. A nivel colectivo, eso es lo que nos puede embarcar, digamos, en algún tipo de movimiento colectivo, ¿no? De movimiento político. Entonces, es asumir eso y tratar de elaborarlo, ¿no? Sin embargo, igual lo que se está produciendo es frente a ese síntoma que puede ser un agujero a través del cual podemos llegar a otro sitio, si nos atrevemos a mirarlo, a mirar a través suyo, a aceptarlo, a elaborarlo, aunque duela también, ¿no? La negación podría encontrarse más bien en estas posiciones de derecha, ¿no? Volvamos a recuperar un orden, volvamos a recuperar una grandeza, volvamos a recuperar una serie de clasificaciones claras, ¿no? Una claridad en el mundo. Los hombres que son hombres, las mujeres que son mujeres, la nación que es la nación, el trabajo es el trabajo, ¿no? Siempre con la idea de que el síntoma en realidad es el daño que algún otro me ha causado, ¿no? Deshaciéndonos de ese otro, deshaciéndonos del síntoma, podemos volver a recuperar la normalidad del cuerpo sano que teníamos. Entonces, en lugar de que el síntoma sea palanca, el síntoma es, digamos, el daño que un enemigo ha producido en mi cuerpo. Ese es el chivo expiatorio que hay que sacrificar para que las cosas vuelvan a ir bien. Esos son los migrantes que hay que dejar fuera, o esos son las mujeres o los trans que tenemos que volver a reencauzar, o eso es todo lo que está mal en el mundo, ¿no? La búsqueda de chivos expiatorios cuya promesa de aniquilación recupere, digamos, un cuerpo sano, ¿no? Una seguridad. Me parece que si hay alguna transversal a todas las nuevas derechas que en este momento aparecen en el planeta, sería la cuestión de la seguridad, la promesa de seguridad, ¿no? Entonces, igual ahí podemos encontrar dos relaciones con respecto a este malestar, ¿no? Un malestar como ocasión, digamos, de elaboración de nuestra relación con el mundo, y un malestar que se niega, que se rechaza cada vez más violentamente, que se asigna, digamos, a un enemigo que hay que eliminar para recuperar la normalidad. Un síntoma que no se quiere ver, del que te quieres deshacer sin más, que se imputa a un otro. Una relación victimizada con el síntoma, ¿no? Somos víctimas de algo, somos víctimas de alguien. Y un poder nos salvará, ¿no? Me parece que es muy diferente de este hacerse cargo de las heridas, este saber hacer con las heridas que hemos señalado en la figura del artista o de la sublimación, etcétera, ¿no? Perdón, se me hace medio difícil hablar desde el celular, como que nunca lo manejé. Creo que Irene, puede ser que Irene tengas la mano levantada para hacer una intervención. Decíamos anteriormente, Sí. Amador, si te parece, con Tomás, que si te parece que vamos hasta 15:30, así no te sacamos más tiempo a vos y podemos darle las últimas puntadas a la conversación, ¿te parece? Sí, muy bien. Irene, te escuchamos.
Pues todo esto último que has dicho y que me parece que está muy bien expresado, para mí se relaciona con lo que antes Emiliano y desde el comienzo estamos hablando del tema del colapso. Los ecologistas que yo leo y escucho no hablan del colapso como algo que nos va a llevar por sí solo a un cambio. Y hablan del colapso como un síntoma que tenemos que reconocer precisamente para poder canalizar las energías de otra manera, para poder recomponer la vida en el planeta. Pero yo creo, y no sé, en Argentina, acá en España, hay como un debate muy fuerte entre los ecologistas que dicen que utilizar el término colapso asusta a la gente, mete miedo, paraliza, y los que dicen que debemos confrontarnos con esa realidad, que sería un poco como lo que tú dices, Amador, aceptar que es un síntoma y que el colapso no es solamente el colapso de la Tierra, sino es el colapso psicológico o psíquico y social y de la Tierra. Entonces, desde mi punto de vista, no sé ya no me importa si se utiliza o no la palabra colapso, sino que ese desbordamiento, para mí eso es lo que es el colapso y entonces creo que no podemos entrarle a canalizar las energías si no queremos ver el síntoma, si no nos enfrentamos a eso, si lo negamos por miedo. Estuve el otro día aquí en España, en la zona norte del país, en Cantabria, con unos amigos, unas amigas que están metidos en proyectos de agroecología, comunes rurales, digamos, que tienen cabras, que tienen caballos, que venden carne de pasto, etcétera. Y bueno, estuvieron hablando un poquito de toda la situación allí y de la fuerza muy grande que tiene la derecha, la extrema derecha española, Vox, en ese territorio, ¿no? Entonces hay un malestar, digamos, que tiene una cierta base, una gran legitimidad, que es, digamos, hasta qué punto todo el comercio de carne, etcétera, está hoy organizado, dirigido por políticas muy abstractas desde la Unión Europea, ¿no? Que afecta no solamente a grandes ganaderos, sino también a gente que tiene 15 cabras o 15 vacas o una cosa así, ¿no? Entonces ese enfado es hoy muy bien articulado por esta derecha contra Europa, mientras que la izquierda queda un poco, digamos, fuera, porque no sabe relacionarse con esas formas de vida, que muchas veces también, en fin, son formas de vida muy patriarcales, muy impuras, que no entran, digamos, en un imaginario claro de izquierdas, ¿no? También porque no se quiere hacer ningún tipo de crítica, de oposición al gobierno progresista, con la idea de que podría debilitarle y dar razones a la derecha. Entonces todo el enfado, todo el malestar queda de alguna manera como un territorio de elaboración para la extrema derecha, ¿no? Y toda esa cuestión de los privilegios también, muchas veces son privilegios que no se quieren perder, privilegios económicos, privilegios, digamos, de formas de vida que no se quieren perder, y esta promesa de se recuperará un orden con sus jerarquías frente a, digamos, el caos del mundo, ¿no?
Entonces, todo eso se articula de manera muy, muy interesante contra la figura del lobo, ¿no? Porque los ecologistas en el gobierno han prohibido la caza del lobo, y entonces los lobos hoy se acercan a los rebaños y de vez en cuando pues, se zampan una vaca, se zampan una cabra, matan un caballo, ¿no? Y entonces toda esta cuestión, digamos, de intereses, de formas de vida, de privilegios, de miedos, se articula contra el lobo como símbolo de lo salvaje, de lo desconocido, de lo incontrolado. Entonces, bueno, me pareció muy interesante cómo estaba todo ahí mezclado, ¿no? Las formas de vida, los intereses económicos, el aseguramiento de privilegios, el aseguramiento de un orden de jerarquías en el cual hombres blancos, ganaderos, económicamente poderosos no quieren perder, nadie quiere perder, ¿no? Y cómo se articula contra el lobo como el símbolo de la naturaleza, de lo desconocido, de lo ingobernable, ¿no? Y me parece que tendría que ver con esta cuestión de Bifo también, ¿no? Si nos atrevemos a perder o no, si nos animamos a perder o no, o solamente queremos seguir acumulando, seguir capitalizando, seguir creciendo, o nos animamos a perder, o hay una asunción de una cierta pérdida, ¿no? Para entrar en una deriva distinta, para entrar en una elaboración alternativa, para poder relacionarnos de manera distinta con el mundo, ¿no? Entonces me parece que las derechas sostienen esta idea de no queremos perder. Y si tiene que, digamos que, en fin, que sufrir el mundo, pues que sufra, pero sería esta inyección anfetamínica que dice Bifo, ¿no? No queremos asumir ninguna pérdida. Una pérdida que pueda significar como un perder también, una fuga, algo que pierde, ¿no? Que se desvía, que deriva. Un aseguramiento violento del orden del mundo tal y como es frente al choque contra los límites que se está evidenciando, ¿no? Creo que hay una mano levantada, puede ser que es la de Eric. Sí, no sé si hay tiempo, ya estamos 1:30, pero nada, bueno, primero gracias por el espacio y placer, Amador, escucharte. Pero se me arma problema con la deserción, porque se me arman como dos problemas con la deserción. Primero, ¿quiénes pueden desertar? Ahí es a donde se me arma un primer problema. ¿Y quiénes pueden desertar vitalmente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque incluso uno puede pensar cierta clínica de los consumos problemáticos o de las adicciones, también, por ejemplo, como una forma de deserción de cierta vida, de cierto régimen vital, ¿no? Y después quedar completamente atrapados de vuelta, ¿no? En el mismo circuito. Pienso también, digo, si hay algo de esta deserción, si no tiene como cierto, a veces, cierto sesgo de clase y de acá, desde Argentina, desde este tercer mundo completamente colapsado y endeudado, si hay chances de desertar, que no implique esto, la muerte necesariamente. Eso por un lado. Y después, el segundo problema que se me arma con la deserción es que pareciera, o al menos a mí como se me arma, ¿no? Digo, quizás estoy errado, pero se me arma más como en un binomio, ¿no? Como adaptación o deserción. Y cómo poder enganchar quizás ahí alguna alternativa a algo de eso. Y pienso, por ejemplo, aquellas prácticas quizás más subterráneas que muchas veces hay, ¿no? Digo, que a donde
no es ni deserción ni adaptación total, ¿no? Sino como esas prácticas subterráneas, aquellas que no se ven, aquellas que quizás componen y descomponen en un mismo momento. No tanto como un armado de mundo como más grande, sino como un armado más micropolítico, para decirlo de alguna manera. Se me venía como esos dos pensamientos en relación a esta deserción, y pensando también, digo, si hay algo de una tercera cosita, es de este desbordamiento, ¿no? Si querer armar de vuelta un borde, no es cómo armar un borde que es un borde diferente, ¿no? Digo, porque el borde que muchas veces se presenta como deseante, ¿no? Digo, el deseo puede ser el fascismo muy rápidamente. ¿Cómo armar un borde diferente? Porque uno incluso podría pensar que la institucionalización o la sobremedicación también ahí podría operar también en términos del armado de un borde también, ante un desbordamiento. Entonces pienso ahí cómo armar otros bordes, y quizás es ahí un poquito a donde pensaba, ¿no? Como un borde algo más vital, ¿no? Digo, o menos vital para el humano, pero como que hay algo de un proceso sin agencia, ¿no? Donde el humano quizás no tenga tanta agencia que pueda estar operando. No sé si se entendió esta última parte, pero bueno, un poco esos fueron los pensamientos que me fueron bordeando un poco de la charla. Gracias. Sí, no sé, a mí me daría mucho reparo, digamos, pensar que hay como una propuesta política para el planeta entero, global, o que puede servir para todas las situaciones, o ¿no? Realmente yo me parece que cuando Bifo está pensando esta cuestión de la deserción, sí que me parece que tiene, digamos que tiene mucha resonancia en esto que decimos del norte global, ¿no? Por eso también traer aquí esa duda para compartir. Incluso él, hay algún momento donde habla de que una deserción que él percibe es la negación a procrear. Que las mujeres no quieren tener hijos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto pasa eso en todos los sitios del planeta? Está claro que no, ¿no? ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso, no? Entonces, puede ser una especie de revuelta de privilegiados contra sus propios privilegios, de traición interna, de traición de los privilegiados contra sí mismos, ¿no? Traiciono los privilegios y me marcho y me voy y deserto. Eso ya me tendréis que decir vosotros si estas cuestiones tienen como una resonancia ahí o no. En todo caso, aquí tampoco creáis que uno puede desertar del trabajo y vivir alegremente. O sea, el dinero es una captura absoluta. Otra cosa que sí que se está produciendo es que la gente lo que ha decidido, y es muy palpable, es que el trabajo ya no es la fuente de autorrealización, ya no es lo más importante en la vida. Por supuesto que luego no puedo pasar del dinero y entonces tengo que hacer como lo que pueda ahí, ¿no? Pero no me voy a identificar con el trabajo. Me parece que es muy, muy potente porque llevábamos 20, 30 años de contrarrevolución, digamos, neoliberal, que había conseguido, digamos, volver a identificar el trabajo como la fuente de felicidad, la fuente de realización, lo máximo, ¿no? Y ahora hay una fisura muy grande. Otra cosa es que no se puede hacer una vida sin trabajar, una vida por fuera del trabajo y de la renta que genera el trabajo. Pero sí que hay una ruptura de la identificación con el trabajo. Entonces, maneras de escapar, maneras de distanciarse, maneras de hacer menos, de que tu vida no pase por ahí,
bajarte de la identificación con ese super yo, al menos, si no puedes liberarte, ¿no? Entonces, bueno, dejo abierto también esta cuestión de cómo puede resonar esta cuestión de la deserción ahí. Tampoco me quiero convertir en un intérprete de Bifo, tampoco me importa, porque en realidad pues, mis cosas tienen una originalidad bastante escasa y son recombinación de lecturas como de mis superhéroes, y Bifo es uno de ellos, o sea que tampoco me importa hablar de ello, pero tampoco quiero responder por él, ¿no? Y luego la cuestión del... había una segunda cuestión que no me acuerdo, Eric, luego me dices, había una cuestión tercera que es... no estará también la extrema derecha diciendo, ojo, contra el desbordamiento nosotros volvemos a equilibrar, ¿no? Hay un desbordamiento, ya no se sabe si los hombres son hombres, las mujeres mujeres, los niños ya no son niños, son adultos, consumen porno, todo es un lío, vamos a volver a poner límites claros, ¿no? Un poco como decíamos antes. Entonces, ¿qué otros bordes podemos nosotros proponer frente al desbordamiento y frente a este orden, digamos, esta nostalgia de orden que ponga cada cosa en su lugar, para que cada cual no se mueva de su lugar, ¿no? Y yo creo que ahí la sublimación, este trabajo creador a partir de las heridas puede ser una respuesta posible, ¿no? Digamos, habilitar un deseo propio. Y en ese sentido, que el borde no sea un borde ya dado, que está en una tradición, que viene del pasado, sino algo que inventamos. Algo que inventamos. Entonces, el amarre, el punto de amarre, ya no sería, digamos, una identidad, ya no sería una tradición, ya no sería volver a una disciplina, sino una invención. Me parece que la sublimación es una forma de invención a partir de los malestares y atravesado por el amor, ¿no? Atravesado por el eros, que no es una energía tan fácil de tener hoy, ¿no? Porque ¿en qué lugar de la vida podemos relacionarnos amorosamente con el mundo, ¿no? En la escuela es muy difícil, ¿no? Porque el amor por los chicos en el aula se ve subordinada a la necesidad de disciplinarlos, de tratarlos como algo que debe ser gestionado, administrado, disciplinado, para que alcancen determinados objetivos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo digamos, cómo recuperar una relación amorosa con el mundo cuando ahí los lugares en los que habitamos, el eros está aplastado por este mandato de rendimiento, ¿no? Entonces, si el eros es la energía a través de la cual se puede hacer esta sublimación, esta transformación del goce en deseo, esta transformación de los malestares, esta invención de un borde propio, de una manera propia de habitar el mundo, ¿dónde está esa energía del eros a través del cual podemos hacerlo, ¿no? No sé si había algo más, Eric, que decías, si se me ha escapado. No, un poco por esa línea iba. Nada, y pienso ahí muy brevemente, ¿no? Digo, siempre que salen un poco estos temas, se me viene un poco también a la cabeza las nociones del hackeo, ¿no? Más en términos de las teorías queer, ¿no? Como de poder utilizar justamente aquello que está de otra manera reapropiándonoslo. Entonces, me parece que ahí digo, pensaba algo de esto, ¿no? De esta inventiva que estás proponiendo con los elementos propios también de aquello que nos oprime. No digo, pensaba un poquito en eso, pero bueno, me callo porque sí, estamos en hora. Pero sí que repito que yo creo que no. En primer lugar, que ya el propio Bifo dice, ojo, que lo único que yo propongo es reinterpretar lo que se está diagnosticando como depresión, digamos, reinterpretarlo como deserción de los lugares que hacen daño, ¿no? Y luego, yo no propongo la deserción, dice. Yo simplemente constato que está pasando, que la gente se sustrae,
se aleja, se distancia, abandona, se pierde, ¿no? Yo no estoy proponiendo, estoy reinterpretando, hago un trabajo de reinterpretación. A partir de esa reinterpretación, a ver qué podemos hacer, ¿no? A ver qué podemos hacer para hacer de la resignación, dice, algo activo, ¿no? Y luego puede haber otras muchas circunstancias de la vida que nos exijan otras tácticas, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces en las cuales trabajamos en instituciones en las cuales podemos decidir muy poco, pero ahí estamos, ahí tenemos que trabajar y no podemos desertar a ningún lugar, otro, ¿no? No hay salida, son situaciones sin salida. En ese sentido, una cierta deserción quizá no funcione ahí, porque no hay afuera. Entonces, pues otras tácticas se imponen. Por ejemplo, el disimulo. Habitar dos verdades, ¿no? Sabernos divididos en dos. Por un lado, tenemos que obedecer unas ciertas normas, una fachada, unas apariencias del lugar en el que estamos, porque si no seremos aniquilados, despedidos, expulsados. Y por otro lado, por debajo podemos pasar algo de contrabando, ¿no? Entonces el disimulo puede ser otra figura, digamos, de... Y cada situación me parece que nos va a requerir activar una inteligencia y deserción, disimulo, son figuras que luego cada cual tiene que traducir en su contexto vital en cada momento, ¿no? Claro. El disimulo sería, digamos, la opción posible cuando habitamos situaciones que no tienen salida. Sería la manera de escapar cuando no hay salida, una especie de fuga hacia adentro, en la que abrimos un espacio, pero sin que estemos saliendo a ninguna afuera, ¿no? Y eso pasa por una especie de táctica de la división, ¿no? Obedecemos y por debajo hacemos que pase otra cosa. Me parece que podría parecerse a lo que entiendo que me dice Sergio. ¿Me escuchás ahí, Amador? Sí. Sí. No sé si hay una mano levantada, creo que es la de Santi. ¿Cómo anda, Santi? ¿Todo bien? Me alegra ver a algunos amigos dando vueltas por acá. ¿Te parece, Amador, la última sí, claro. de Santi? Sí. Adelante, compañero. Hola, ¿cómo va? Hola, gente. Hola, Amador. Bueno, agradecerles mucho este espacio. La verdad que iba a decir una alegría, pero no sé hasta dónde, en esta ambigüedad de las afecciones, pero bueno, sí, celebrar que estamos acá. Yo había visto una mano también levantada hace un ratito, que después no sé, pero bueno, digo por las dudas. Escuchaba, les quería contar algo, un poco en este plan de cuáles son los sabotajes habituales, y sobre todo en la escuela. Primero me acordé de esto de la anorexia que aparece en 1000 mesetas, que creo que Emi lo habías estado leyendo o algo por el estilo, como ejercicio también de los cuerpos y la resistencia de los cuerpos. También me hace acordar un poco a eso, al tema de cómo hay algunos afectos que resisten también a lo que estamos viviendo. Pero en los sistemas educativos, por lo menos acá en Argentina, yo trabajo acá en Mar del Plata, que es una ciudad costera y turística, que invito a quien quiera venir también unos días para desplegarse de ese capital y de Buenos Aires. Pero como formador docente, yo me dedico a formar docente en los institutos de acá, ver los cuerpos totalmente rotos, tristes y desganados, y de los momentos de evaluatorios, ¿no? De cómo una evaluación genera tanta presión y tan reiteradas, y lo que se me ocurrió generar es un espacio al interior de la institución, que nosotros nos pagan para que podamos hacer talleres particulares, y dije, voy a hacer un taller específico institucional para dormir la siesta. Y obviamente lo fundamenté, ¿no? Con muchas palabras que convienen a una institución. Y entonces todos los martes a las 3 de la tarde, bueno, justo no, porque esto pasó hace un par de años atrás, ¿no? Esto fue en el año 2018. Todos los martes a las 3 de la tarde se sabía que había un taller para venir a dormir la siesta y que era un taller institucional. Eso fue muy bien recibido por el estudiantado, porque en realidad terminamos no tanto durmiendo la siesta, sino generando algunas consignas en unas especies de pancarta que después fueron desplegadas de manera performática en el acto de colación de entrega de títulos, ¿no?
con algunas consignas interesantes. Pero digo, se los quería contar a modo casi de intimidad y de amistad para decir estos gestos que a veces son mínimos y quizás colaboren un poco con esto. Bueno, nada, agradecerles un montón y feliz de estar acá realmente. Yo puedo hacer un comentario nada más. Yo levanté la mano y la bajé varias veces. Dale, dale. A mí me parece que lo que nos da un borde en esto de lo que hablamos de cómo en este desborde, ¿no? Hacer bordes, no sé, creativos, inventivos, es justamente esto que decías de la atención, ¿no? De la atención y la presencia y el habitar. Es ahí donde la misma situación va planteando sus propios bordes, no estructurados o no rígidos o nuevos, ¿no? Como desde lo bien pequeño, siento yo que ahí va surgiendo, ¿no? Un borde nuevo propio de ese espacio, de ese momento. Que bueno, ahí también lo difícil es cómo conectar, ¿no? Colectivamente desde ahí. Pero pienso que ahí también como que se liga lo interno, se liga la tierra, se liga lo social, en esa atención, ¿no? No, eso, me parecía interesante eso de la atención ligada al deseo, como que también, que además lo que hay ahora es un déficit de atención, ¿no? Déficit de deseo, que también aparece eso. Y en eso también me resonó lo que decía Emiliano respecto de la imagen del colapso. Yo uso mucho la imagen del colapso, doy clases, imparto de ese diagnóstico de colapso, y también, digamos, lo siento cotidianamente, estoy en asambleas ambientales, pero por lo menos internamente, más allá de que podemos decir que hay una constatación de un efectivo colapso, me parece que hay un poco de lo que dice Emiliano, ¿no? De que aniquila el deseo, esa figura, o a mí por lo menos me pasa, digamos, la urgencia que el colapso nos muestra, a la que yo apelo mucho, ¿no? Por otra parte, a la vez es aniquiladora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como un problema también político, me parece, digamos, son estas dos cosas que se me aparecían, bueno, muchas otras, pero bueno, quería compartir esto, ¿no? No sé, Amador, si querés compartir alguna última reflexión. De mi parte me quedo con la imagen del taller de siestas, me pareció una imagen muy interesante y que asociaba a una de tus últimas intervenciones en torno a el carácter político de la felicidad, del ocio, incluso del disfrute, ¿no? A mí me parece que hay una línea a seguir de apropiarse del síntoma y de la producción de otras imágenes de disfrute, otras imágenes de felicidad, otras prácticas incluso de ocio, o de bordes, como traía Eric, que me parece una imagen productiva. No sé si querías compartir la última reflexión, Amor. Estamos medio como sobre la hora de tiempo, de desborde de tiempo. Sí, bueno, me parece que la siesta se puede ligar a esta cuestión del cansancio, ¿no? Hay en la escuelita donde he estado yo participando durante unos meses, me deja perplejo. Ya sé que luego en Argentina todo es mucho más intenso y la situación está mucho más estallada, y entonces mis sorpresas son también sorpresas de privilegiado europeo que de repente se queda de piedra, pero encontrarme a chicos durmiendo en el aula cuando entro, ¿no? Chicos que están 4 o 5 dormidos sobre el pupitre al llegar yo, y que cuando me voy siguen dormidos sobre el pupitre, ¿no? Entonces, realmente para mí es ¿qué pasa aquí, no? Entonces está claro que hay un agotamiento, hay un cansancio de algún tipo. Hay algo que les impide dormir bien, regenerar el deseo, las energías, ¿no? Y se aprovecha la clase para dormir, y yo no tengo nada en contra, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos cómo podríamos radicalizar el cansancio? Para que el cansancio no sea ese síntoma del que huimos, simplemente
descansando por un tiempito y volviendo a la rueda del hámster, ¿no? Sino verlo como el pasaje hacia otra cosa. Un poco por volver a esta idea de qué significaría asumir el síntoma, asumir las heridas, asumir nuestras averías, nuestros agujeros, como lugares desde los que mirar y también como pasajes posibles hacia otra cosa, en lugar de esta negación, de este rechazo, de esta ceguera hacia todo lo que no encaja, todo lo que no funciona, todo lo que son pérdidas, ¿no? Entonces, ¿no sería el espacio de siesta un espacio de sublimación, de elaboración de ese cansancio que de repente se convierte en consigna, se convierte en protesta, se convierte en un momento de pensamiento común, se convierte en no simplemente ya, digamos, un descanso necesario para volver a la rueda del rendimiento y de la productividad, sino un momento de pensamiento para precisamente hacer fuerza en el síntoma y poder salir por otro sitio, ¿no? Elaborarlo de manera que produzca una transformación y no simplemente una adaptación, ¿no? Un descanso para volver a adaptarnos. Entonces me parece que el espacio de siesta, me lo imagino un poco así, es hacer algo con lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que estamos muy cansados. Entonces nos damos un espacio amoroso, digamos, en el que hay un cuidado de la vida, para intentar hacer algo con lo que nos pase que nos lleve a escapar de lo que ha provocado lo que nos pasa, de escapar de lo que ha causado lo que nos pasa, de lo que ha generado ese cansancio y entrar nosotros mismos en otro estado, ¿no? Entrar nosotros mismos en otro estado, salir de esta necesidad interna de volver a la rueda del hámster, de este hambre que me hace volver otra vez a lo mismo y asumir la pérdida para encontrar otras imágenes de felicidad posible, porque donde no hay felicidad es en la persecución del mandato, en la persecución del rendimiento, porque es un ideal que nunca llego, porque siempre me deja insatisfecho, porque nunca produzco lo suficiente, nunca estoy lo suficientemente guapo, ni suficientemente delgado, ni suficientemente en forma, ni suficientemente nada. Todo lo que son mandatos son mortificantes y digamos, conducen a una vida mortificada. Entonces, en lugar de seguir gozando de la insatisfacción, probar a una satisfacción, probar a experimentar formas de satisfacción que tienen que ver con vivir en un deseo propio y no en un mandato ajeno, ¿no? Entonces me parece que eso es el espacio de la siesta es el espacio que permite hacer pasaje desde el síntoma al deseo, un espacio amoroso que permite hacer el pasaje desde el síntoma al deseo, ¿no? Y por ahí me parece que estarían concentradas muchas de las cosas que hemos venido diciendo en este par de horas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo de mi parte, Amador, me voy con la cabeza llena de preguntas y bastante inquieto. ¿Qué decirte? Primero agradecerte un montón estas 2 horas de atención y creo que de mucho eros, de una atención muy cuidadosa. Agradecer también al resto de los compañeras que estuvieron acá dando vueltas, interviniendo, algunas caras que conozco y me da mucha alegría vernos por estas pantallitas a esta hora, más que nada en Argentina, muy temprano. Bueno, amor, agradecerte un montón, mandarte un abrazo enorme a la distancia, espero que nos podamos tomar otro café, otra cerveza en Buenos Aires pronto, quizás en Madrid, quién sabe, las vueltas de la vida. Y mandarle un beso muy grande a todos y bueno, que vayan a dormir la siesta, a la que les corresponda, y a quienes no, que vayan a recuperar fuerzas, como dice Amador. Pues encantadísimo de este rato. Eso, que planteado así como un rato, digamos, de conversación más que de grandes verdades, hipótesis sobre el mundo, certidumbres, sino de preguntas, de rebotes, de cosas que quedan y encantado de estar aquí. Ojalá pues podamos repetir en algún momento. Y sobre todo si es en presencia. Muchas gracias a todos. Amador, un abrazo enorme. Cuídense.
nos estamos viendo por otros canales. Muy extraña esta pantallita, perdón. Chau, chau. Quedaste en la pantalla, Amador. Estás vos ahí. Ah, sí, no, era por si acaso querían Emiliano o así o decirme alguna cosa. Ahí está, Amador. Estaba tratando de acomodar mi Vale. pantalla. Es muy difícil por el celular. Te pido disculpas. ¿Se te fue el wifi o qué, Emiliano? Sí, se me cortó la luz, básicamente, en mi casa. Ay, es verdad, dijiste. Así que, bueno, intentando con el celular. Bueno.